jueves de 5 a 7. ¿En qué te puedo ayudar? Sí, profesor, buenas tardes. Quisiera hacer una consulta sobre la filosofía de Kant, que se me complica un poquito y quisiera saber, entender un poco más. Claro, eso corresponde a la tercera semana, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, dame un segundo, voy a compartir la separata de la semana 3. Un segundo, por favor. Ya, entonces, sugiero que leamos juntos eh, la parte que corresponde a la filosofía de Kant y yo te voy explicando, ¿te parece? Sí, profesor. Ya, a ver. Immanuel Kant, 1724-1804, su filosofía recibe el nombre de criticismo y representa una crítica, pero también una síntesis del racionalismo y el empirismo. Como filósofo defensor de la Ilustración, consideró importante que los hombres se impongan la máxima de pensar por sí mismos. Digamos que ese ideal se expresa con la frase latina sapere aude, que quiere decir atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Con tus propias ideas, ¿no? Para que sean verdaderamente libres sin que los subyuguen los distintos tipos de autoridades, ¿no? Claro, es que durante la etapa medieval lo que prevaleció es el criterio de autoridad en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la filosofía, en la religión, en la política, en la economía, imperó el principio de autoridad, pero en la etapa moderna ya se trata de dejar de lado este criterio y que los hombres piensen por sí mismos, sin recurrir a autoridad alguna, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir el lema sapere aude, que quiere decir atrévete a pensar por ti mismo con tus propias ideas, ¿no? De acuerdo con su pensamiento, la filosofía debe plantearse los siguientes problemas. ¿Qué puedo conocer? Que es una pregunta que corresponde a la nosología, o sea, a la teoría del conocimiento. ¿Qué debo hacer? Que es una pregunta que corresponde a la ética o moral. ¿Qué debo esperar? Que es una pregunta que corresponde con la filosofía de la historia y la filosofía de la religión. Estas tres preguntas se sintetizan en una sola, que es la pregunta fundamental de la filosofía. ¿Qué es el hombre? Pregunta que corresponde a la antropología filosófica. Kant publicó la crítica de la razón pura con el objeto de dar cuenta de los alcances y límites de la razón en su búsqueda del conocimiento. Claro, el objetivo de esta obra, Crítica de la razón pura, es establecer cuáles son las posibilidades de la razón para conocer, pero al mismo tiempo determinar las limitaciones de la razón, o sea, hasta dónde podemos conocer con la razón, ¿no? Según Kant, nosotros solo podemos conocer los fenómenos de las cosas, pero no el noumeno, o sea, no podemos conocer a las cosas tal como son en sí mismas, ¿no? Esto quiere decir que para Kant, cognitivamente hablando, el hombre solo puede conocer los fenómenos, pero no a las cosas tal como son, a las cosas tal como son en sí mismas. No podemos llegar a la esencia de las cosas, ¿no? Para Kant, los conocimientos solo se pueden dar teniendo como base la experiencia posible, fenómeno. Por ello, lo que esté más allá de esta, el noumeno, no puede entrar en el ámbito del conocimiento. Vale decir, el noumeno, la cosa en sí misma, es incognoscible, no se puede conocer. Esa es la razón por la que Kant eh, rechaza la metafísica, ¿no? Porque él sostiene que muchos filósofos metafísicos han tratado de llegar al noumeno sin tener en cuenta
los pasos que todo conocimiento implica, ¿no? Estos pasos son primero los sentidos y después la razón. Primero los sentidos y después la razón. O sea, cuando nosotros conocemos, lo que primero conocemos es, eh, digamos, lo que se presenta a nuestros sentidos, ¿no? Y en base a ellos es que nuestra razón elabora el conocimiento, imponiendo eh, sobre las cosas el espacio, el tiempo y las categorías con las que ordena los datos de los sentidos, ¿no? Además refiere que todos los seres humanos nacemos con ciertas categorías, como cuáles, como por ejemplo la categoría de substancia, la categoría de causalidad, la categoría de unidad, pluralidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los seres humanos nacemos con ciertas categorías o estructuras mentales a priori porque son antes de la experiencia, ¿no? Están en nosotros desde que venimos al mundo, ¿no? Y nos sirven para ordenar los datos que recibimos de nuestros sentidos. Por ende, el entendimiento de razón también tiene un papel fundamental en el acto cognitivo. Precisamente, la participación preponderante del sujeto, razón y sentido, por encima de la del objeto en la configuración del conocimiento, es lo que se ha denominado giro copernicano. Claro, el giro copernicano es, consiste, mejor dicho, en afirmar que en el conocimiento lo determinante es el sujeto, no el objeto. Es el sujeto, ¿no? Lo que determina el conocimiento es el sujeto, o quien determina el conocimiento es el sujeto, no el objeto. Para Kant, la razón, el entendimiento cumplen un rol preponderantemente activo en el acto del conocimiento. ¿Por qué? Porque si bien los sentidos traen a nosotros datos del objeto, color, forma, etcétera, es la razón la que ordena esos datos en base a sus categorías y las convierte en un conocimiento, ¿no? A eso se llama giro copernicano, ¿no? También sostuvo que el conocimiento está compuesto de dos clases de juicios, analíticos y sintéticos. Los analíticos son aquellos en los que el predicado está incluido en el sujeto. O sea, el predicado no te agrega nada nuevo sobre el sujeto. Son juicios, si se quiere, tautológicos porque dicen lo mismo, ¿no? Tautos, lo mismo, logos, decir, o sea, dicen lo mismo, no te agregan un conocimiento nuevo. Son universales y necesarios. Ejemplo, los solteros no están casados. El predicado no están casados está presente en el sujeto los solteros, porque ¿qué cosa, qué cosas son los solteros? Son personas no casadas, ¿no? Entonces son juicios tautológicos porque dicen lo mismo, no agregan nada nuevo al sujeto, ¿no? Los sintéticos son aquellos en los que el predicado nos dice algo nuevo sobre el sujeto. Son contingentes y particulares, son a posteriori. Los analíticos son a priori, ¿no? Ejemplo, los solteros son más felices. Claro, el predicado son más felices es algo que tiene que probarse, ¿no? Los solteros son más felices. Bueno, es algo que tiene que probarse en base a la experiencia, ¿no? Eh, el predicado no está contenido en el sujeto los solteros, ¿no? Porque no es necesario que los solteros sean felices, ¿no? No hay necesidad alguna ahí, ¿no? Ahora bien, partimos diciendo que la filosofía de Kant, llamada criticismo, representa una crítica, pero también una síntesis del racionalismo y el empirismo, ¿no? Bueno, el criticismo critica al racionalismo y el empirismo su reduccionismo, porque reducen el origen del conocimiento o bien a la razón o bien a la experiencia, ¿no? Y también su carácter excluyente, ¿no? O sea, el racionalismo y el empirismo se excluyen, ¿no? Se excluyen. O es la experiencia o es la razón, ¿no? Kant sostiene que el conocimiento se constituye necesariamente con los sentidos y la razón, o lo que es lo mismo, con la experiencia y la razón, ¿cierto?
Ahora, los empiristas negaron la existencia de ideas innatas, ¿no? Los empiristas criticaron el innatismo de Descartes, ¿no? Pero al hacerlo, según Kant, ¿no? Al negar las ideas innatas, estaban negando la ciencia. ¿Por qué razón? Porque solo las ideas innatas hacen posible el conocimiento universal y necesario, ¿no? Ahora, Kant se pregunta, ¿no? Dice, entonces, ¿cuáles son los juicios que hacen posible la ciencia? Y entonces ahí es donde entran a tallar los juicios sintéticos a priori, que son una mezcla de los anteriores, ¿no? Son sintéticos porque el predicado no está contenido en el sujeto, pero son a priori en el sentido de que no necesitan de la experiencia para establecer su verdad. Su verdad se determina antes de la experiencia y por eso son universales y necesarios. Su validez se establece sin la experiencia. Ejemplo, la recta es la distancia más corta entre dos puntos, ¿no? La recta es la distancia más corta entre dos puntos. Es la distancia más corta entre dos puntos, es el predicado, no está contenido en la recta, ¿no? A eso se llama. Bueno, no sé si este, Sí, lo que he profesor. dicho, Eh, sí, dime. ¿El giro copernicano, o sea, el sujeto o el objeto es que él no entendí esa parte? Allá, mira, hasta acá se pensaba que eh, lo preponderante en el conocimiento es el objeto, ¿no? Es decir, se pensaba que cuando conocemos, el entendimiento, la razón se comportan de manera pasiva, ¿no? Como cuando, por ejemplo, tú pones una hoja de la cual quieres obtener copias, lo pones en una impresora o en una fotocopiadora, ¿no? Bueno, la fotocopiadora representa la razón, ¿no? O sea, y la hoja de la cual quieres copias es el objeto. Entonces tú pones ahí la hoja y la fotocopiadora te bota todas las copias que tú quieras, ¿no? Entonces, te digo esto para señalar que hasta antes de Kant se pensaba que el objeto era lo determinante en el conocimiento, que el entendimiento solo se limitaba a copiar al objeto, ¿no? De manera mecánica, ¿no? A copiar al objeto. Pero según Kant, esto no es así. En realidad, cuando nosotros conocemos, el entendimiento o la razón, si se quiere, no se comporta de manera pasiva, sino más bien activa, de manera activa, en tanto que cuando tú conoces un objeto, tus sentidos entran a tallar, ¿no? Los sentidos te traen información del objeto. Por ejemplo, cuando entra una persona al aula, tú volteas para ver a esa persona, ¿no? Los sentidos entran a tallar ahí, ¿no? Te dicen cómo está vestida, de qué color es el traje que lleva, bueno, etcétera, ¿no? Pero esa información debe ser ordenada con las categorías de la razón, ¿no? La razón ahí interviene imponiendo sus categorías sobre el objeto, ¿no? Entonces, eso prueba que, según Kant, el entendimiento participa de manera activa cuando nosotros conocemos. Por ello, según Kant, eh, el conocimiento lo determina el sujeto, no el objeto, sino el sujeto. A eso se llama giro copernicano. El giro copernicano consiste en afirmar que el sujeto es quien determina el conocimiento y no el objeto. ¿Se entendió? Sí, profesor, ahora sí. Muchas Ok, gracias. ya. Le doy la bienvenida a Margarita Pacheco. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si tienes alguna pregunta. Buenas tardes, Nami. Nami es tu nombre, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar, Nami? ¿Puedes prender tu micrófono o...?
¿Cuál es tu pregunta? Dime, Nami, ¿cuál es tu pregunta? Si deseas, puedes escribirla, yo la leo y te respondo. ¿Qué aspecto de la filosofía contemporánea? Tienes que precisarme, Nami, ¿qué aspecto de la filosofía contemporánea? Ah, de Hegel. Sí, claro. Un momento, ¿ya? Ya, entonces voy a presentar. Sí, ya te he leído. Bueno, ahí estamos viendo el archivo que corresponde a la separata número 4, cuyo tema es la filosofía contemporánea y que empieza desarrollando el pensamiento filosófico de Hegel, ¿no? Bueno, Hegel es un filósofo nacido en la ciudad de Stuttgart en 1770, falleció en la ciudad de Berlín en 1831. Su filosofía representa un sistema deductivo. Deductivo en el sentido de que una deducción consiste en pasar de las premisas a una conclusión, ¿no? Bueno, su filosofía representa un sistema deductivo en tanto que toda la realidad, todo cuanto existe, se deriva, se concluye a partir de la idea absoluta o espíritu absoluto, ¿no? Todo brota, todo sale, ¿no? De la idea absoluta, ¿no? Su filosofía representa un sistema deductivo cuyo objetivo es alcanzar la idea absoluta, el saber absoluto, el conocimiento absoluto, ¿no? Fundada exclusivamente en las premisas lógicas de las que parte la razón. Así, esta deduce la realidad empírica sin tener que apoyarse en ella, ¿no? Así, esta deduce la realidad empírica sin tener que apoyarse en ella, ya que la filosofía debe caracterizarse por su autonomía, por su necesidad y por su universalidad. También llega a ser un saber holístico. Holístico quiere decir integral, totalizador, ¿no? La filosofía es un saber holístico en tanto que es totalizador, integral. La filosofía reflexiona sobre todo cuanto existe, ¿no? Recordemos su frase, todo lo real es racional y todo lo racional es real. O sea, todo lo real es racional en tanto que todo cuanto existe realmente se puede pensar con la razón, ¿no? Tiene una explicación de carácter racional. Al revés, todo lo racional es real, o sea, todo lo que se puede pensar en algún momento puede hacerse realidad, ¿no? También llega a ser un saber holístico, pues ella misma constituye el todo como un idealismo absoluto. Su filosofía es conocida como idealismo absoluto. ¿Por qué razón? Porque parte de la idea, ¿no? La idea es el fundamento de todo cuanto existe, ¿no?
De esta manera, cualquier ente individual que captemos, sensible o intelectualmente, no es más que un momento o fase de la evolución de la idea absoluta. O sea, todo lo que existe, ya sea en la naturaleza, en la historia, en la sociedad, etcétera, es una expresión, constituye un momento en el desarrollo de la idea absoluta. La idea absoluta, que algunos intérpretes de la filosofía hegeliana han identificado con Dios, ¿no? Se desarrolla en la naturaleza, se desarrolla en la historia, se desarrolla en la sociedad y aún en nuestro propio pensamiento. Esa es la razón por la que no pocos, ¿no? Historiadores de la filosofía han dicho que la filosofía de Hegel es un panteísmo, o sea, pan, todo, teo, Dios, o sea, Dios está en todo, en el sentido de que todo lo que ocurre en la naturaleza, en la historia, etcétera, constituye un momento en la evolución, en la marcha de la idea absoluta, ¿no? Es decir, es como si Dios se manifestara en el mundo a través de lo que ocurre en la naturaleza y en la historia, ¿no? Lo finito y individual, la parte, solo tiene sentido en lo infinito, absoluto, el todo, ¿no? Todo cuanto existe es constituyente, pues, de la idea absoluta, de manera que ésta deja de ser algo trascendente o separada del mundo para llegar a ser la totalidad sintética de los entes. O sea, la idea absoluta no está separada del mundo, no está fuera del mundo, ¿no? Suponiendo que la idea absoluta es Dios, Dios no está fuera del mundo, ¿no? No es un Dios fuera del mundo, eh, no es un Dios, no es un Deus ex machina, o sea, no es un Dios fuera de esa gran máquina que es el mundo, como sí ocurre con Descartes, ¿no? Porque Descartes dice que Dios creó el mundo, pero luego deja que el mundo marche de acuerdo con sus propias leyes, con su propio mecanismo, ¿no? O sea, es un Deus ex machina, es un Dios fuera del mundo, ¿no? En Hegel no es así, porque como he dicho, eh, para Hegel la idea absoluta, el espíritu absoluto, o Dios, si se quiere, eh, se desarrolla en cada hecho que ocurre en la naturaleza, en la sociedad y aún en nuestro propio pensamiento. Lo que pensamos, lo que ocurre en la historia, constituye un momento en la marcha de la idea absoluta, ¿no? Hegel concibe la realidad como un desarrollo dialéctico o movimiento incesante que transcurre por necesidad. Por lo tanto, sea en el ámbito de la naturaleza, en el del orden social, nada de lo acontecido es contingente, casual o injusto. Claro, Hegel concibe la realidad como cambiante, eso quiere decir dialéctica, ¿no? La realidad es cambiante, ¿no? Cambia, eh, pero esos cambios que se producen en todo, en la naturaleza, en la historia, en la sociedad y aún en nuestro propio pensamiento, no son cambios antojadizos, caprichosos, no son contingentes, sino son cambios necesarios, ¿no? Transcurren por necesidad, ¿no? Por ejemplo, este, la Revolución Francesa eh, permite el paso de los tiempos antiguos a los tiempos modernos, ¿no? Pues la Revolución Francesa nace en los tiempos modernos, ¿no? Bueno, un acontecimiento importante que puede parecernos contingente, caprichoso, absurdo, injusto, fue la época del terror de Robespierre. Si le preguntáramos a Hegel qué le pareció ese hecho, bueno, él diría de que fue un hecho necesario para que la Revolución Francesa continúe su marcha hacia el nacimiento de los tiempos modernos. ¿Por qué? Porque según Hegel, nada de lo que acontece, nada de lo que ocurre, ocurre por casualidad. Todo ocurre de manera necesaria. Fue necesario que se presente en la historia ese momento del terror de Robespierre para que la Revolución Francesa diera nacimiento a los tiempos actuales, ¿no? El espíritu absoluto es la conciencia de todos que han creado la realidad.
De esto se deduce que todo lo real es racional y todo lo racional es real, porque por la razón puede explicarse cualquier realidad existente y porque toda idea es originada en la razón posee realidad, ¿no? Claro, o sea, todo lo real es racional significa que con la razón podemos explicar todo cuanto existe, ¿no? Y todo lo racional es real en el sentido de que toda idea surgida de la razón tiene ya una realidad, ¿no? Hegel considera que el progreso es el proceso histórico del desarrollo de la libertad. O sea, la idea absoluta se desarrolla por la naturaleza, por la historia, por la sociedad, ¿no? Hacia el saber absoluto. Y en cada fase por la que atraviesa va ganando más libertad, ¿no? La meta es obtener la libertad absoluta, ¿no? Entonces, Hegel considera que el progreso es el proceso histórico del desarrollo de la libertad. En consecuencia, el devenir o historia universal tiene como finalidad que la razón alcance el saber absoluto, es decir, la comprensión de todo lo real como necesario, que es la propia libertad. Considera que la idea, espíritu o absoluto pasa por diferentes fases históricas. Claro, o sea, Hegel concibe al conocimiento como eh, libertad, en el sentido de que a medida que, que la idea absoluta se desarrolla, a medida que la idea absoluta se desenvuelve, vamos conociendo más, ¿no? Y nos vamos haciendo más libres, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos venciendo nuestros prejuicios, nuestra ignorancia, ¿no? Nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, para Hegel, el conocimiento es libertad, el conocimiento nos hace libres, el saber nos libera, nos emancipa, ¿no? Hegel considera que el progreso es el proceso histórico del desarrollo de la libertad. En consecuencia, el devenir o historia universal tiene como finalidad que la razón alcance el saber absoluto. Bueno, él considera que su filosofía ha logrado ese objetivo, ¿no? Lograr el saber absoluto de la realidad. Bueno, eso sí me parece que eh, fue una percepción un poco exagerada de Hegel, ¿no? Pero él pensaba que su filosofía había logrado alcanzar el saber absoluto, ¿no? Que la razón alcance el saber, es decir, la comprensión de todo lo real como necesario, que es la propia libertad. Considera que la idea, espíritu absoluto, pasa por diferentes fases históricas. La historia universal es un conjunto de fases o épocas históricas que se van sucediendo dialécticamente en un progresivo avance hacia la realización de la libertad a través del Estado. O sea, para Hegel, en cada fase de la historia, el hombre gana un poco más de libertad, ¿no? Gana la libertad. Eh, Se hace más libre, conoce más y al conocer más se hace más libre. Y considera también que el Estado es la institución que garantiza y hace posible la libertad del hombre, ¿no? Es quien protege la libertad del hombre, quien hace posible la libertad del hombre, ¿no? Algo muy distinto ocurre con Marx, ¿no? Posterior a Hegel. Marx dice que el Estado no garantiza la libertad del hombre, más bien es una máquina de opresión, es un instrumento de dominación al servicio de las clases dominantes. En el capitalismo, según Marx, el Estado es usado por la burguesía para someter o dominar a los proletarios, ¿no? Pero Hegel cree que el Estado es la única institución que garantiza la libertad humana, ¿no? Asimismo, este no debe ser entendido como aquel que restringe la libertad de los individuos, sino más bien como el único medio para garantizar que estos vivan en libertad dentro de un orden establecido. Bueno, espero haberte servido, Nami. No, Auguste Comte también, claro, la filosofía de Augusto Comte
o Conte, también pertenece a la época contemporánea, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la filosofía de Kant? Se llama positivismo, también es una filosofía contemporánea, ¿no? Bueno, le doy la bienvenida a Maricielo. ¿Qué tal, Maricielo? Buenas tardes, mi nombre es Wilber Almonte. Estoy a cargo del servicio de consultas académicas. No sé si puedes activar tu micrófono para hacer la pregunta que tienes pensado hacer. A ver, por favor, si me escriben sus preguntas, yo les leo y las respondo. Si es que no pueden prender tu micrófono, que sería lo ideal, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es desarrollar entonces las preguntas de la evaluación mientras esperamos que otros estudiantes se sumen a esta sesión de consultas académicas y nos hagan llevar sus preguntas, ¿ya? Vamos a empezar por la lectura de esta semana. A ver, un momento, por favor. En la actualidad vivimos un nuevo momento en el que las corrientes filosóficas en América Latina y en el Perú se ubican en una reflexión crítica frente a las formas de pensamiento y a los proyectos políticos que han dirigido la conciencia y la vida de los latinoamericanos durante el siglo XX. Sin embargo, podemos decir que no tenemos por ahora la posibilidad de examinar el conjunto de trabajos y autores que este momento nos demanda. Por ello, se vuelve ineludible retomar este esfuerzo para repensar nuestra tradición, más aún cuando se hace necesario ofrecer un punto de vista alternativo a los problemas filosóficos y políticos latinoamericanos. La periodización efectuada puede ordenar y presentar algunas ideas sobre el sentido y el papel de la reflexión filosófica en nuestras latitudes. Ese ha sido nuestro objetivo. No obstante, como se puede apreciar, los temas son complejos y las investigaciones filosóficas están articuladas y hermanadas a la propia investigación histórica y social del Perú y de América Latina. En la medida en que profundizamos más en el pensamiento y en la filosofía, así como en la historia y en la cultura de nuestros pueblos, comprendemos mejor el papel y las ideas que muchos pensadores desarrollaron en estos largos y complejos 5 siglos de vida y reflexión. Más que una definición sobre la filosofía en el Perú, la tarea de la filosofía entre nosotros es la investigación del acervo que tenemos entre manos. No será posible dar una respuesta a los problemas de filosofía en el Perú si queremos ser serios, sin estudios en profundidad, sin trabajo de archivo y de campo y sin la permanente sistematización de los mismos. Esperamos que esa tarea esté empezando. De la lectura del texto se deduce que el autor, la respuesta está en la alternativa E, plantea un análisis crítico del pensamiento latinoamericano actual. Veamos la solución. En la actualidad vivimos un momento en el que las corrientes filosóficas en América Latina y en el Perú se ubican en una reflexión crítica frente a las formas de pensamiento y a los proyectos políticos que han dirigido la conciencia y la vida
de los latinoamericanos durante el siglo XX, ¿no? Bueno, esta es una apreciación crítica del autor de esta interesante lectura, que es el profesor de la Universidad Católica, Augusto Castro, ¿no? Bueno, pasamos ahora a las preguntas, a los ejercicios de clase semanal. Dice, en un coloquio sobre el pensamiento filosófico en el Perú, Pedro afirma que en el Tahuantinsuyo sí hubo pensamiento filosófico. En tal sentido, señala que la comunidad filosófica peruana debe replantear su punto de vista sobre el origen del pensamiento en el Perú. Mientras que Antonio añade que tres son los autores que mencionan a los filósofos indígenas prehispánicos. El Inca Garcilaso, quien habla de amautos filósofos; Martín Murúa cita a filósofos adivinos; y Guamán Poma de Ayala menciona al sabio amauta Juan Yumpa con un dominio del conocimiento de la astronomía. Lo enunciado guarda relación con, la respuesta está en la alternativa B, la etapa prefilosófica de la filosofía en América Latina y el Perú. Claro, el enunciado se refiere a la etapa prefilosófica de la filosofía en América Latina, el cual es anterior a la llegada de los españoles. En ella predominó el mito y el conocimiento técnico, ¿no? Bueno, por lo menos esa es la tesis más, vamos a decirlo así, es la tesis más, eh, la más aceptada, si se quiere, ¿no? De que la filosofía llegó a Latinoamérica y al Perú con los españoles. Antes no hubo, ¿no? Sin embargo, aquí en el enunciado, este, Pedro afirma que sí hubo pensamiento filosófico, ¿no? Y mientras que Antonio añade que, digamos, como una prueba de que sí existió, lo que han comentado o han afirmado algunos cronistas, algunos historiadores, tal es el caso del Inca Garcilaso, Martín Murúa y Guamán Poma de Ayala. 2. En agosto de 1550, en la ciudad de Valladolid, con el consentimiento del emperador Carlos I de España y V de Alemania, se llevó a cabo un debate entre los sacerdotes Sepúlveda y de las Casas. En la disputa en mención han de resolverse las dudas del rey en torno al descubrimiento, conquista y gobierno de las Indias. Juan Ginés de Sepúlveda afirma que los indios no tienen alma, que es lo mismo que decir que han nacido para ser esclavos. En cambio, Bartolomé de las Casas, ardiente defensor de los nativos americanos, juzga que nada diferencia a los indios de cualquier otro ser humano. Se puede establecer que el asunto principal expuesto en el enunciado, la respuesta está en la alternativa B, guarda relación con el problema de la humanidad indígena de América, ¿no? Se puede establecer que el asunto principal expuesto en el enunciado guarda relación con el problema de la humanidad indígena en el periodo de la escolástica. Claro, esta famosa disputa, este famoso debate entre dos frailes católicos, por cierto, ¿no? Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, gira en torno al problema de la humanidad en India, ¿no? Sepúlveda, quien era un conocedor de la filosofía de Aristóteles y quien de hecho había traducido algunas obras de Aristóteles, ¿no? Del griego al latín, afirmó que los nativos americanos no tenían alma y por consiguiente que no eran humanos y eran objeto de dominación, de esclavitud, ¿no? Habían nacido para ser esclavos, ¿no? En cambio, Bartolomé Las Casas, ¿no? Sostuvo que nada diferencia
a los indios, ¿no? de América de cualquier otro ser humano y que por tanto, ¿no? es necesario tratarlos como seres humanos, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta 3. El contexto político de José Faustino Sánchez Carrión es el predominio de las ideas ilustradas a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Justamente en este periodo se incuba la preocupación por la independencia política de América, cuyo resultado será el proceso de emancipación de España. Según Porras Barrenechea, es el peruano civil más importante de la gesta emancipadora. Redactó la primera constitución política y se encargó de organizar la República primigenia, fundar instituciones como la Universidad Nacional de Trujillo, la Corte Suprema y la Corte Superior de la Libertad. Es sin duda alguna el peruano del bicentenario. Los puestos se corresponden con, la respuesta está en A, la valoración política y cultural de José Faustino Sánchez Carrión. Lo expuesto se corresponde con la valoración política y cultural de José Faustino Sánchez Carrión, conocido como el solitario de Sayán, quien figura como un representante del Perú ilustrado de la filosofía en el Perú de América Latina. Sánchez Carrión es probablemente el defensor más acérrimo de la República en el Perú, ¿no? Frente a aquellos que deseaban que el Perú continuase siendo una monarquía, ya no como la que había hasta ese momento, sino una monarquía constitucional, pero monarquía al fin y al cabo, ¿no? Eh, José Faustino Sánchez Carrión se enfrentó a aquellos que sostenían tales ideas, ¿no? Y defendió la noción de que el Perú tenía que ser una república, y para ello sostuvo que ya había llegado la hora de que el Perú dejase de depender en todo aspecto de España, ¿no? A la sazón considerada por no pocos como la madre patria, ¿no? Bueno, 4. El interés por la ciencia de los integrantes de la sociedad amantes del país. El Mercurio peruano, como órgano de difusión de las ideas enciclopedistas de la época, personajes como Baquijano y Carrillo, Vizcardo y Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza y Sánchez Carrión, han de ser como la levadura que preparó y fermentó la independencia de América, pero que antes devino en el rol militar y político decisivo que cumplieron sucesivamente la corriente libertadora del sur con José de San Martín y la corriente libertadora del norte con Bolívar, quienes definieron el destino político de América y América Latina en Junín y Ayacucho, hechos históricos que se encuadran dentro del denominado bicentenario de nuestra independencia. Lo manifestado se relaciona con la intención de, la respuesta está en la alternativa de valorar las ideas ilustradas a favor de la independencia del Perú. Valorar las ideas ilustradas a favor de la independencia del Perú. Lo manifestado se relaciona con la intención de valorar las ideas ilustradas en pro de la independencia del Perú, como el interés por la ciencia de los integrantes de la sociedad amante del país, el Mercurio peruano como el órgano de difusión de las ideas enciclopedistas de la época, de figuras como Baquija, Carrillo, Vizcardo Guzmán, Toribio Rodríguez Mendoza y Sánchez Carlos. Bueno, todos sabemos que la Ilustración, que fue un movimiento nacido en Europa durante el siglo de las luces, es decir, el siglo XVIII, ejerció gran influencia en América Latina. De hecho, muchos intelectuales, muchos políticos latinoamericanos de esa época tuvieron la oportunidad de leer las obras, las grandes obras de algunos filósofos y enciclopedistas, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso del Perú, ¿no? Hipólito Unanue, José Baquíjano, Carrillo, Juan Pablo Vizcardo Guzmán,
¿no? Este, heredaron esa tradición, ¿no? Y bueno, fiel a las ideas de la Ilustración, trataban de cambiar la realidad de nuestro país y de América, ¿no? Muy bien. Pasamos a la pregunta número 5. Surgió como una reacción contra la estrechez del positivismo. Fue un movimiento filosófico de origen francés gracias a su impulsor, Henri Bergson, el cual fue importado de Francia por Alejandro Deutsch. Su inicio se remonta al año de 1899 en San Marcos, y de ahí se propagó a otros ambientes intelectuales. Dio impulso a una generación contestataria, ya que su obra se explica en polémica con la del positivismo, entre los cuales figura el hecho de que mientras el positivismo tuvo un rasgo antihispánico, la nueva corriente tuvo un fuerte carácter pro-ibérico. Del texto se deduce que las ideas aludidas se corresponden con, la respuesta está en la alternativa C, una etapa de nuestra filosofía denominada espiritualidad. Del texto se deduce que las ideas aludidas se corresponden con una etapa de nuestra filosofía denominada espiritualismo o reacción espiritualista, que surgió como una corriente que polemiza contra las abstracciones y la estrechez del positivismo. Claro, el espiritualismo llegó al Perú con la filosofía de Bergson, filósofo francés de relativa influencia. Estas ideas fueron introducidas por el filósofo peruano Alejandro Deutsch a los claustros de San Marcos, ¿no? En ese ambiente es que se propagan estas ideas, ¿no? En un ambiente donde imperaban las estrecheces propias de un positivismo que solo le otorgaba validez a la observación, a la experiencia, vale decir, a la ciencia, ¿no? Entonces, el espiritualismo surge como una reacción contra esa forma de concebir el mundo y reclama que lo esencial es lo propio del espíritu, la libertad, ¿cierto? La conciencia, etc. Muy bien, pasamos a la pregunta número 6. Luis considera que hay una serie de rasgos contradictorios de nuestro pensamiento filosófico. Uno de ellos es el sentido imitativo de la reflexión. Es por eso que se piensa de acuerdo con modelos del pensamiento occidental europeo importado, de tal manera que filosofar para los latinoamericanos es adoptar cualquier ismo venido del exterior. De este modo, América Latina continuará importando de Europa ideas, libros, máquinas y toda clase de modas, configurando al final de cuentas una cultura mímica. Así pues, lo que hay en estos países es una derivación del pensamiento europeo, no un producto original. Se infiere que las ideas de Luis guardan relación con, la respuesta está en la alternativa de, la tesis sobre la inautenticidad de la filosofía en América Latina. Se infiere que las ideas de Luis se relacionan con la tesis sobre la inautenticidad de la filosofía en América Latina. Hay una serie de rasgos contradictorios de nuestro pensamiento filosófico. Uno de ellos es el sentido imitativo de la reflexión, afirmaba Augusto Salazar Bon. Bueno, el filósofo Augusto Salazar Bondi sostuvo que la filosofía latinoamericana es una filosofía inauténtica, ¿no? ¿Qué tal, Valeria? Bienvenida a la sesión de consultas académicas. ¿En qué te puedo ayudar? Buenos días, profesor. Estoy escuchando la clase para entenderlo mejor las preguntas. Ah, correcto. Entonces prosigo, ¿no? ¿Qué, profesor? Disculpa. Entonces prosigo, digo. Yo estaba desarrollando las preguntas. Sí, está bien, gracias. Ya, ok. Entonces, bueno, les decía que el filósofo nacional Augusto Salazar Bondi
eh, se pregunta lo siguiente a través de una obra. ¿Existe una filosofía de nuestra América? ¿No? ¿Existe una filosofía de nuestra América? Bueno, su respuesta es la siguiente. No tenemos una filosofía propia, no tenemos una filosofía genuina, no tenemos una filosofía auténtica, ¿no? Todo lo contrario, la filosofía latinoamericana y como parte de ella, la filosofía que se hace en el Perú es imitativa, dependiente, inauténtica, ¿no? Debido al carácter dependiente y subdesarrollado de nuestra cultura, ¿no? Salazar Bondi dirá que hasta que no acabemos con ese carácter eh, de dominación y de subdesarrollo que nos es propio, no podremos desarrollar una cultura y como parte de ella una filosofía auténtica, genuina, ¿no? Es por eso que en su momento él sostuvo que eh, el primer paso para lograrlo consistirá en desarrollar una filosofía de la liberación, ¿no? Que tuvo gran eco en varios países latinoamericanos, ¿no? No son pocos los representantes de la filosofía de la liberación, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, uno de los más conocidos y más entusiastas es el filósofo argentino Enrique Dussel. Pasamos a la pregunta número 7. El filósofo mexicano Leopoldo Sea fue uno de los mayores exponentes del pensamiento latinoamericano en el mundo. Él reivindicó la originalidad del pensamiento latinoamericano, que consiste en una filosofía que busca transformar la realidad a través de un quehacer filosófico que surge de las propias circunstancias y que implica compromiso. Pasó de la interpretación histórica a la interpretación filosófica. Sea escribió muchas obras y cientos de ensayos, prólogos y artículos de una filosofía comprometida con la posibilidad de transformar la realidad. La forma de pensar que se desprende del enunciado está relacionada con, la respuesta está en la alternativa A, el problema de la originalidad de la filosofía latinoamericana. La forma de pensar que se desprende del enunciado está relacionada con el problema de la originalidad de la filosofía latinoamericana. Para Sea, contrariamente a Salazar Bondi, nuestra filosofía es auténtica por ser una reflexión que nos lleva al compromiso de transformar la realidad que viene desde la Ilustración, preocupación por la independencia de América. Claro, como les decía hace un momento, en su momento el filósofo peruano Augusto Salazar Bondi abre un debate muy interesante y muy rico, ¿no? En perspectivas, cuando en su obra Existe una filosofía de nuestra América, sostuvo que Latinoamérica no tiene un pensamiento filosófico auténtico y genuino por ser parte de una cultura inauténtica, imitativa, dependiente, subdesarrollada, ¿no? Eh, al cabo de un tiempo, el filósofo mexicano Leopoldo Sea respondió a la tesis de esta obra en, en su libro La filosofía latinoamericana como filosofía sin más. La filosofía latinoamericana como filosofía sin más, en la que él sostiene que la filosofía es si se quiere, eh, es parte esencial de la condición humana, ¿no? La filosofía no es exclusiva de ningún pueblo, de ninguna cultura, sino que todos los hombres de todos los pueblos, de todas las culturas, tienen esa disposición para filosofar, ¿no? Por eso él sostiene que la filosofía no necesita de ningún adjetivo, de ahí pues de la filosofía latinoamericana como filosofía sin más, no necesita de ningún adjetivo, es la filosofía a secas, ¿no? La que se hace aquí o en cualquier parte, ¿no?
Ahora, para Leopoldo Sea, la filosofía debe responder a la propia realidad, a las propias circunstancias. En la medida en que lo haga, es filosofía, ¿no? Por ejemplo, durante el periodo de la emancipación, los pensadores, ¿no?, latinoamericanos buscaron una respuesta a los problemas suscitados por la emancipación planteada por España, ¿no? Entonces ahí estaba dando una respuesta a una circunstancia propia, es decir, estaban haciendo filosofía en sentido estricto, ¿no? Entonces, por eso es que Leopoldo Sea piensa, contrariamente a lo que consideró en su momento Augusto Salazar Bondy, que Latinoamérica sí tiene un pensamiento filosófico propio, auténtico, genuino, por lo menos desde la época de la Ilustración en adelante, ¿no? Terminamos con esta pregunta. Los Profesor, latinoamericanos... Sí, dime. una consulta. ¿En qué se basa Leopoldo Sea para que diga que la filosofía es auténtica? O sea, ¿en qué hecho se basa quizás? En que la filosofía eh, es filosofía cuando da respuesta a los problemas que surgen de tu propia realidad. ¿Entiendes? O sea, la filosofía no es filosofía porque reflexiona sobre problemas exóticos, es decir, alejados de nosotros, ¿no? Que nos parecen pues muy alejados de nosotros. No, la filosofía es filosofía desde el momento que brinda una respuesta a los problemas surgidos de nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, uno de los problemas que surge de nuestra propia realidad es el problema de la emancipación, ¿no? Si debíamos seguir siendo parte de España o romper lazos con ella, ¿no? Pero ahí se estaba haciendo filosofía. Por eso dice que hay filosofía en Latinoamérica, hay pensamiento filosófico genuino, por lo menos desde la época de la Ilustración, cuando no pocos pensadores latinoamericanos hablaban sobre la necesidad de romper lazos con España. ¿Entendió, Valeria? Sí, profesor, gracias. Y otra consulta más, disculpe. No, pregúntame, mira, te voy a decir una cosa, Valeria. Quien habla está a cargo del servicio de consultas académicas en el horario de las tardes, los días martes de 3 a 5 como hoy, y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. En ese horario siempre y cuando no existan otras preguntas, no hayan otros estudiantes, puedo atender todas las preguntas que tú quieras hacer. ¿Me entiendes? O sea, no te estoy haciendo ningún favor porque es parte de este servicio que la institución entrega a los estudiantes matriculados en el presente ciclo. ¿Ya? Ok, profesor. Entonces, ¿quién propuso o sea, el segundo problema de que existe una filosofía propia de Latinoamérica? Porque en mi clase que hoy día tuve, el profesor lo mencionó, pero no llegué a escucharlo muy bien, pero sí alguien propuso esa pregunta, que es del Claro, segundo. Augusto Salazar Bondy, pues lo dije hace un momento, ¿no? Augusto Salazar Bondy eh, escribió una obra que se llama ¿Existe una filosofía de nuestra América? Que es igual a decir, ¿no? ¿Existe un pensamiento filosófico genuino, auténtico, original en América Latina? Su respuesta es negativa, ¿no? Dice, no, no tenemos una filosofía auténtica, genuina. Todo lo contrario, nuestra filosofía es imitativa, dependiente, subdesarrollada, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra cultura es una cultura eh, de dominación subdesarrollada, ¿no? ¿Correcto? Y quien le respondió fue Leopoldo Sea, porque Leopoldo Sea tiene una opinión contraria a la de Salazar, ¿no? Para Salazar no hay un pensamiento filosófico genuino, auténtico en América Latina. Leopoldo Sea cree que sí, porque él parte de otra definición de filosofía. Para Leopoldo Sea, ¿qué es filosofía? Es
brindar respuestas a los problemas que surgen de nuestra tradición. ¿Correcto? Sí, está bien, profesor, gracias. Si deseas, puedes hacerme otras preguntas, ¿ah? Mm, Mientras vas pensando, si gustas, yo voy desarrollando la pregunta 8. ok, gracias, profesor. Pregunta 8. Los latinoamericanos de fines del siglo XIX vieron en el orden un ideal a alcanzar. Este orden, más el progreso económico y político, fueron grandes estímulos que los intelectuales de aquel entonces abrazaron. La aparición y formación de estas ideas coinciden con el fin de la Guerra del Pacífico y fueron adoptadas por una caótica sociedad peruana que salía de varias guerras civiles y una guerra externa como la panacea para enfrentar la crisis imperante, ¿no? Se deduce que los conceptos y hechos están relacionados con, la respuesta está en la alternativa de las ideas de ciencia y progreso del positivismo en Latinoamérica. Se deduce que los conceptos y hechos, ¿no?, que se mencionan en el enunciado están relacionados con las ideas de ciencia y progreso del positivismo en Latinoamérica. Justamente el lema orden y progreso es representativo del positivismo, una etapa de la historia de la filosofía en América Latina. Claro, en el enunciado de la pregunta hay, creo yo, suficientes elementos para llegar a la respuesta, ¿no? Por ejemplo, en la primera línea dice los latinoamericanos de fin del siglo XIX, que es la época en la que llega el positivismo al Perú, vieron en el orden un ideal a alcanzar. Claro, los positivistas, ¿no?, valoran el orden como condición sine qua non, sin la cual no es posible lograr el progreso. Este orden más el progreso, y ahí está, pues el lema del positivismo, creo que está clarísimo, ¿no? Muy bien, entonces hemos dado respuesta a las 8 preguntas de la parte de la evaluación que corresponde a la separata número 5, que es la que se viene desarrollando ahora, ¿no? Esta semana. Sí, profesor, una última pregunta, disculpa. Sí, En la etapa romántico, ¿me podría explicar esa parte que dice que, a ver, le puedo leer, le voy a leer. En el ¿quiere que ámbito político, presente el boletín? sí, la parte romántico, esa etapa no la entendí muy bien. Ya, a ver, periodo romántico, 1830-1880. En el ámbito político, el romanticismo se manifestó a través del enfrentamiento entre liberales o republicanos y conservadores o monárquicos sobre el destino de América. Claro, es que hay que tener presente que el romanticismo surge eh, unos años después de que varios países latinoamericanos ya habían logrado la independencia, ¿no? 1830, por ejemplo, el Perú se independizó en 1821, esa independencia se consolidó con las victorias de Junín y Ayacucho en 1824, ¿no? Entonces, el romanticismo llega en ese momento al Perú, en el momento en el que varios países latinoamericanos ya se habían independizado, ¿no? Y en estos países había una preocupación sobre su destino, ¿no? Eh, por eso es que en esta época predominan los temas políticos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno necesitan o necesitamos? Las reflexiones especulativas quedan en un segundo plano, porque era el momento, ¿no?
porque era la necesidad de ese momento, ¿no? Entonces, se enfrentaron pensadores liberales o republicanos y conservadores o monárquicos, ¿no? Los liberales querían una república. En cambio, los conservadores querían que, por ejemplo, el Perú siga siendo parte de la monarquía española, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, al final, en la mayoría de países latinoamericanos ganó la alternativa republicana, ¿no? Pero otros países siguieron adoptando la monarquía. Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil siguió siendo una monarquía, pero la monarquía fracasó y luego se convirtieron en una república federativa, ¿no? En el terreno filosófico hubo un predominio de los temas políticos sobre los especulativos. A los pensadores de esta época les preocupó el destino de América luego de la independencia. De ahí que se buscase su emancipación no solo política, sino cultural. Claro, ya habíamos logrado la emancipación política. Ahora había que lograr la emancipación cultural, ¿no? De, de Europa y de Estados Unidos. Desde el convictorio de San Carlos irradiaba la propaganda conservadora. Bartolomé Herrera emprendió la tarea de formar una generación que propiciase gobiernos autoritarios y limitase los derechos populares en favor de unos pocos que tenían un mayor nivel educativo, a lo que denominó soberanía de la inteligencia. O sea, por ejemplo, solo las personas cultas, instruidas, podían participar en estos debates, tenían capacidad de decisión. La gente ignorante no tenía derecho a hablar, a votar, a nada, ¿no? Del lado liberal hubo figuras destacadas como Benito Lazo, abogado, periodista y político de larga actuación, quien atacó frontalmente a los conservadores y defendió la soberanía popular, es decir, que todos los ciudadanos pueden participar en la vida política, no solo los ilustrados, no solo la gente con preparación. Asimismo, defendió la libertad de pensamiento. Figuras liberales destacadas fueron también José y Pedro Gálvez y el español Sebastián Lorente, quienes estuvieron asociados al Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, baluarte del pensamiento liberal de la época. Representantes. Entre los conservadores se encuentran Bartolomé Herrera, mientras que entre los liberales se encuentran Benito Lazo, Francisco de Paula González Vigil, Andrés Bello y Juan Bautista Alberdi. Listo, no sé si satisfice tu respuesta, Valeria. Sí, profesor, ya lo entendí ahora sí. Muchas gracias. ¿A qué carrera postulas? Marketing. Ah, qué bonito. ¿Y por qué has elegido esa carrera? Porque, bueno, a mí me gusta todo lo que tiene que ver relacionado con, me gusta mucho el tema, el curso de economía, también ahora con las redes sociales, soy muy, los diseños, soy bien creativa para hacer, por ejemplo, en el colegio me gustaba hacer presentaciones, me gustaba exponer y soy bien extrovertida. Entonces, me gusta esa carrera y recién ahora que se ha implementado en la universidad, hay oportunidad porque en otras universidades eran privadas. Entonces me estaba yendo por otra carrera que realmente no la quería. Pero ahora que hay marketing, pues me gusta y voy a postular eso. Qué bueno, qué bueno. Sí, muchas gracias, profesor. Ok, gracias a ti. Hasta luego, profesor, gracias. Cuídate mucho. Bueno, vamos a esperar a otros estudiantes para que se unan a la sesión y nos hagan llevar sus interesantes preguntas. Ya, yo voy a permanecer aquí. Les recuerdo que mi horario de atención el día martes es de 3 de la tarde a 5, ¿no? De 3 a 5 de la tarde. Los días jueves también estoy de 5 de la tarde a 7 de la noche.
¿no? Si conocen a otros estudiantes que, como es de suponer, a veces tienen dudas sobre los temas que se trabajan, pues díganles por favor que aquí tienen un servicio que les va a ayudar a clarificar sus dudas, a profundizar en sus conocimientos. Gracias. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. ¿En qué te puedo servir? Bueno, ¿me podría explicar el problema 6 de propuestos? ¿Qué pregunta? 6. La pregunta 6, ya, un ratito. Ya, ahí está, dice. Luis considera que hay una serie de rasgos contradictorios de nuestro pensamiento filosófico. Uno de ellos es el sentido imitativo de la reflexión. Es por eso que se piensa, de acuerdo con modelos del pensamiento occidental, europeo importados, de tal manera que filosofar para los latinoamericanos es adoptar cualquier ismo venido del exterior. De este modo, América Latina continuará importando de Europa ideas, libros, máquinas y toda clase de modas, configurando al final de cuentas una cultura mímica. Así pues, lo que hay en estos países es una derivación del pensamiento europeo, no un producto original. Se infiere que las ideas de Luis guardan relación con, la respuesta está en la alternativa D, la tesis sobre la inautenticidad de la filosofía en América Latina. Leamos la solución. Dice, se infiere que las ideas de Luis se relacionan con la tesis sobre la inautenticidad de la filosofía en América Latina. Hay una serie de rasgos contradictorios de nuestro pensamiento filosófico. Uno de ellos es el sentido imitativo de la reflexión, afirmaba Augusto Salazar Bon. Claro, esta tesis acerca de la inautenticidad del pensamiento filosófico latinoamericano le corresponde a Augusto Salazar Boni, filósofo nacional, quien en su época publicó un libro titulado ¿Existe una filosofía de nuestra América? Que es igual a decir, ¿no? ¿Existe un pensamiento filosófico original, auténticamente genuino en Latinoamérica? Bueno, su respuesta fue contundente, ¿no? No tenemos una filosofía auténtica, no tenemos una filosofía genuina, no tenemos una filosofía original. Nuestro pensamiento filosófico es imitativo, es dependiente, ¿no? Es anatópico, si se quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra filosofía es parte de una cultura dependiente, subdesarrollada, ¿no? Que es parte de una cultura de la dominación. Mientras nosotros no salgamos de esa cultura de la dominación, vamos a seguir produciendo una cultura inauténtica, imitativa, ¿no? Claro está que Augusto Salazar Bondi decía que hay un atajo, ¿no? Podemos hacer algo. Lo que se puede hacer es empezar a desarrollar una filosofía de la liberación, que es lo que se hizo en su momento, ¿no? Y que tuvo muchos seguidores, ¿no? Por ejemplo, el filósofo argentino Enrique Dussel, ¿no? Eh, fue uno de los más entusiastas, es uno de los más entusiastas representantes de la filosofía de la liberación en Latinoamérica. ¿Y me quedó claro, Gabriela? Sí, profesor. ¿Y podría explicar lo de la postura de Leopoldo Sea? Claro, mira, si Augusto Salazar Bondi sostuvo que no hay una filosofía auténtica en Latinoamérica, Leopoldo Sea tiene una posición contraria. De hecho, el libro que en su momento publicó Augusto Salazar Bondi, cuyo título es ¿Existe una filosofía de nuestra América?, le sirvió a él para negar la existencia de un pensamiento latinoamericano genuino
Leopoldo Sea, filósofo mexicano, le respondió con un libro titulado La filosofía latinoamericana como filosofía sin más. La filosofía latinoamericana como filosofía sin más, en el que él sostuvo que la filosofía es universal, que la filosofía es connatural a todos los seres humanos. Por eso le parece un error hablar de una filosofía latinoamericana, hablar de una filosofía africana, hablar de una filosofía europea. La filosofía no necesita de ningún adjetivo, de ahí el título, ¿no? La filosofía latinoamericana como filosofía sin más. O sea, no necesita de ningún adjetivo porque la filosofía es universal, ¿correcto? Ahora, ¿qué es filosofía para Leopoldo Sea? Para Leopoldo Sea, la filosofía es brindar preguntas a los problemas surgidos de nuestra propia realidad y de nuestra propia circunstancia. Es filosofía aquella que brinda respuestas a los problemas surgidos de nuestra propia realidad, ¿no? En ese sentido, Leopoldo Sea dice que en América Latina ya hay filosofía auténtica, por lo menos desde la época de la Ilustración, ¿no? Cuando no pocos filósofos de distintos países latinoamericanos, de distintas partes, perdón, proponían la idea de emanciparnos de España, ¿no? ¿Correcto? Proponían la idea de emanciparnos de España, ¿correcto? Esa es la postura de, de Leopoldo Sea, Gabriela. Ok, y lo de la teología de la liberación. Ya, mira, hace un momento dije que el filósofo peruano Augusto Salazar Bondi sostuvo que nuestra filosofía es inauténtica porque es parte de una cultura inauténtica, dependiente, subdesarrollada, ¿no? Eh, Nosotros no vamos a producir una cultura auténtica mientras no cancelemos esa situación de dominación, de dependencia de la que somos objeto, ¿no? Pero decía, el primer paso para empezar a hacer una filosofía auténtica, el primer paso es que seamos conscientes de que nuestra cultura es imitativa, es dependiente, es subdesarrollada. Ese es el primer paso, ¿no? Y como parte de este primer paso hay que desarrollar una filosofía de la liberación, ¿no? Debemos desarrollar una filosofía de la liberación. Entonces, en su momento, cuando Augusto Salazar propuso esto, eh, surgía también en América Latina eh, un movimiento teológico muy importante conocido como Teología de la Liberación, ¿no? Teología de la Liberación. Uno de los personajes más representativos de este movimiento es el recientemente fallecido sacerdote Gustavo Gutiérrez, ¿no? Recién ha fallecido hace unos días. Gustavo Gutiérrez es uno de los exponentes más importantes de la teología de la liberación que sostiene que la iglesia debe estar al servicio de los pobres, de los oprimidos, que la iglesia debe de combatir la explotación, la marginación de la que son objeto los pobres, ¿no? Es decir, la iglesia debe estar al servicio del pueblo explotado, sufriente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Entendió? Sí, profesor. Bien. Gracias, profesor. Gracias a ti, Gabriela. Más bien quiero aprovechar para pedirte, por favor, que invites a otros estudiantes, si conoces, si tienes amigos que están matriculados en el presente ciclo, invítalos a participar de las sesiones de consultas académicas. Puede ser en el horario de la mañana, los días miércoles de 11 a 1 con el profesor Carlos Mora,
o en las tardes conmigo. Mi nombre es Wilber Almonte, yo estoy los martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 a 7. Te espero a ti también cuando gustes, ¿ya? Profesor, Hola Gabriela, dime. ¿podría preguntarle sobre la semana 4? Claro que sí, ¿qué necesitas? Es que explique cómo es la filosofía de Marx. De Marx. Ya, Sí, a ver, déjame un ratito abrir la separata que corresponde, ¿ya? Ya, a ver, voy a compartir, ¿ya? Karl Marx, 1818 Treveris, 1883 Londres. Su filosofía contiene la crítica al sistema económico de explotación capitalista y la propuesta de una transformación revolucionaria de la sociedad, no su justificación. Claro, o sea, la filosofía de Marx contiene una crítica demoledora, diría yo, al sistema económico de explotación capitalista, ¿no? No es casual que la obra más importante de Marx, escrita por Marx, se llame El Capital, donde él encuentra las leyes de la acumulación capitalista, o sea, las leyes que explican el desarrollo de la sociedad capitalista y las ganancias de los empresarios, ¿no? Y al mismo tiempo propone una transformación de la sociedad, ¿no? No su justificación. Al propio tiempo, Federico Engels, que es el colaborador de Marx, estructuró la filosofía del materialismo dialéctico, que es la explicación del desarrollo dialéctico de la naturaleza, para descubrir a partir de esta la ley fundamental del devenir del mundo material. O sea, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico son los métodos que emplea el marxismo para analizar la sociedad y la historia y la naturaleza. El materialismo dialéctico es el estudio del mundo natural, de la naturaleza, mientras que el materialismo histórico, repito, estudia la sociedad y la historia. Engels desarrolló el materialismo dialéctico, Marx desarrolló el materialismo histórico. Para Marx, el hombre es un ser activo. Por el trabajo construye la sociedad y establece relaciones con los demás hombres. Por ello, la esencia humana no puede ser entendida como algo abstracto, sino más bien como el resultado de las relaciones sociales de producción. De esta manera, la estructura material o económica es la que determina la superestructura ideológica, es decir, el ser social determina la conciencia social. El ser social es lo material, la conciencia social es lo espiritual, o sea, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir está determinado por nuestras condiciones materiales de existencia, ¿no? Nuestras condiciones materiales de existencia son las que determinan nuestra forma de pensar. Por último, es famosa la siguiente tesis de Marx. Los filósofos han tratado de interpretar de diversos modos el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Claro, Marx está en contra de esas filosofías que solo especulan, ¿no? Que solo especulan, pero que no promueven la transformación de la sociedad. Y la transformación de la sociedad, según Marx, consiste en el paso del capitalismo al comunismo. Marx cree que es posible crear una sociedad sin clases, una sociedad comunista, libre de explotadores y de explotados, donde todos vivan por igual, ¿no?
y donde cada uno aporte de acuerdo con sus posibilidades y a cada quien se le dé de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Él concibe la filosofía no tanto como interpretación, sino sobre todo como transformación del mundo. Por ello criticó la filosofía de Hegel por su carácter contemplativo e idealista, ¿no? Marx sostiene que la filosofía debe ser el arma al servicio del proletariado para construir una sociedad sin clases, el paraíso comunista. Lo que él quiere es bajar el cielo o bajar el paraíso del cielo a la tierra, hacer realidad el paraíso comunista acá en la tierra. ¿Se entendió, Gabriela? Hola, Gabriela. Él solo niega el carácter contemplativo de Hegel. No ¿Perdón? niega otro. Marx solo niega el carácter contemplativo de Hegel, pero no niega algo más acerca de su filosofía. Claro, de Hegel toma la dialéctica, ¿no? Solo que, solo que la invierte, ¿no? Porque la dialéctica hegeliana es idealista, en cambio la dialéctica marxista es materialista. Toma de Hegel eso, el carácter dialéctico de la realidad, toma el método dialéctico, ¿no? Pero lo transforma. Pero lo que sí no está de acuerdo es en el carácter puramente contemplativo e idealista de esta filosofía. Él quiere que la filosofía sirva para transformar el mundo, ¿correcto? Para construir una sociedad comunista. ¿Se entendió? Sí, sí entendió. Muy bien, Gabriela, yo ya terminé mi turno. Te agradezco por participar. Recuerda que yo estoy los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 a 7. Ya, entonces te invito a participar de las futuras sesiones de consultas académicas. Gracias, profesor. Hasta pronto. Gracias a ti también. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.